de este programa. Déjeme darle la bienvenida al licenciado Manuel Muñoz y agradecerle a usted el favor de su atención. Manuel, gracias por estar con nosotros esta tarde, como todas las tardes de fin de semana, que hace favor de acompañarnos y ilustrarnos con esos puntos de vista que son tan necesarios, porque esa parte de la sociedad civil, que yo creo que es la que usamos y que tú enriqueces, es lo que realmente necesita hoy el país. Esas opiniones transparentes, esas opiniones desde el piso, esas opiniones a ras de tierra que nos enriquecen para que todos colaboremos para que la sociedad esté mejor informada y que si así no lo considera, pues qué bueno, pero que también escuche lo que tenemos que decir. Muchas gracias y bienvenidos a Ediciones Fotográficas, también saludando a toda la gente que también nos hace favor de contarnos sus experiencias que tienen día a día pues aquí en la ciudad poblana, donde también pues tratamos de reportar lo mejor que se puede, las ideas que ellos tienen y bueno, pues decir lo que ellos o no se atreven o no pueden decirlo por miedo. Quiero aclarar que pues ese miedo aquí en esta estación y en este programa pues no debería de ser. Somos un programa pues, netamente transparente, donde nosotros no agredimos a quien no tiene que ser agredido y simplemente pues, somos la voz del pueblo, como pues, en algún momento sí se tiene que pues, hacer saber. Pues sí, fíjate que yo creo que hoy hay muchas cosas muy interesantes. También está con que se va a aprobar o no se va a aprobar la militarización de la Guardia Nacional, que hoy por la mañana y todavía continúan allá en la Cámara de Legisladores en la Ciudad de México, pues aclarándolo, ¿verdad?, para el pase al Senado de estas iniciativas. Pareciera que el día de ayer había mucho optimismo por parte de todos los dirigentes políticos y pareciera que hoy pues no todos están con el agrado de cómo va a pasar, pero vamos a esperar el aviso oficial acerca de esta situación. Y bueno, pues por otro lado yo creo que también es muy importante aquí en Puebla que el día de mañana, Manuel, amigos que nos escuchan, pues se registra el candidato de Morena, el ex senador Luis Miguel Barbosa, en el punto de media mañana, allá en la sede estatal de Morena, pues empieza ya la contienda, empieza ya la idea de las expresiones democráticas y de los acaloramientos políticos para definir quién va a ser el abanderado por parte de Morena y por parte del senador Alejandro Armenta, pues se va a registrar el día domingo también, a media mañana. Entonces, pues ahora sí que van a empezar las calenturas acerca de este tipo de situaciones. No, las calenturas ya empezaron desde hace un buen rato. Tienes toda la razón, pero yo creo que ahora esta es no, ahora sí que no es una fiebre puerperal, ¿no? Es una calentura previa al alumbramiento del nuevo ungido o del quizás ya conocido elegido. No sé cómo la vayan a ver y no sé cómo se vaya a definir, pero pues más o menos va a ir por ese tenor. Y pues yo creo que ahora sí que la ciudad espera. Mire, no sé si la ciudad espere ya, porque la verdad es que el logotipo de Morena pues ya de por sí pesa, ¿verdad? Y eso es bien importante. No sé, Manuel, en días pasados, en semanas pasadas, comentabas acerca del empoderamiento de un solo hombre, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, dentro de este, pues no sé, gran logo que es Morena. Pero pues esa reflexión nos lleva hoy en día a que pues aquí en Puebla, cuando vivimos el empoderamiento del morenovallismo y la perpetuación de tal, pareciera que todo iba a funcionar sobre balines, sobre lubricante, así de una forma tersa, y sin embargo, bueno, pues el destino demostró que pues esto no iba a ser posible, y verá usted este proyecto morenovallista, que yo creo que ha sido pues un referente. Creo que hay un antes y un después de esta iniciativa política. Pues pareciera que hoy en día el PAN, el Partido Acción Nacional, esté en orfandad, y más que en orfandad, yo creo que con tantas también, ¿cómo se puede decir?, retractaciones, por ejemplo, de la legisladora local María del Carmen Saavedra, que se declara candidata, diputada sin partido,
porque no coincide con la dirigencia que lleva Genoveva Huerta y porque hoy el partido no es lo que ella se imaginó, y aclaró que además ella nunca había estado afiliada al PAN, pues hoy pareciera que se suma a la segunda deserción de los legisladores panistas acá en la ciudad. Y pareciera que el tema inicial no tiene nada que ver con esto, pero sí tiene que ver. Porque sabe, el empoderamiento, volvemos a hablar de las marcas políticas, ¿no?, que se genera y que son verdaderamente avasallantes, que son verdaderamente tumultuosas, que son imparables, pero que esto me recuerda, y voy a tocar el tema de las legumbres y los vegetales, porque esto me recuerda que hay vegetales con raíces profundas, como los árboles, ¿verdad?, dentro del mundo del reino vegetal, y hay plantas de raíces superficiales, grandes, enormes, florecientes, bellas, pero de raíces superficiales. Y yo creo que eso fue lo que realmente le pasó a ese movimiento político del morenovallismo. Vaya, todas aquellas personas que se vieron beneficiadas, incluyendo sus secretarios, ¿con qué le pagaron en vida al proyecto morenovallista, concretamente al exgobernador Rafael Moreno Valle? Con elogios, con agachar las orejas, con aplausos, con menciones durante su discurso. Pues mire usted, flaca está la recua con este tipo de abonos a un proyecto político. Mire, no tengo la manera de comprobar o no si fueron enriquecidos o no, pero de que tienen una buena manera de vivir, la tienen todos los que colaboraron cerca de él. Pero hablando políticamente, fue ciertamente una calidad muy pobre para enriquecer un proyecto tan grande. Y esto me recuerda a esas plantas de raíces superficiales, enormes, como le decía yo, muy bonitas, que se extienden, ¿verdad?, pero pues que fácilmente son arrancadas, que fácilmente son vulneradas. Y regresando al tema que nos ocupaba al principio, pues el logo, la marca, el marketing de Morena, pues le encabeza un solo hombre. Yo esperaría, y como Manuel y muchos esperaríamos como mexicanos, que ese marketing realmente tuviera raíces profundas y no fuera como estas plántulas que le comento, ni siquiera plantas, mendigas plántulas de raíces superficiales. O sea, ojalá y no sea así. Pero es que sí pinta para eso. A ver, Manuel. Sí pinta para eso. Bueno, si retomamos un poco la historia de Morena no tiene políticos nuevos. Así es. O sea, lo que tiene es, por llamarlo de alguna forma, es pues lo que los demás partidos o no quisieron o ya no entraban en esos partidos. Porque Morena se forma de muchos priistas, perredistas, verdes, o sea, de todo. Es como la olla del tamalero, hay de todo, ¿no? Al final el tamalero pues es el presidente, ¿no? Él es el que va a manejar a todos los de abajo. Pero sí, bueno, ahorita como partido, Morena sí se ve, o sea, no tiene políticos propios, todos son acarreados, jalados, de los que no quieren, como cuando en la escuela hacen a un grupo de todos los niños que no quieren irse al último. Morena sí se ve, ¿sí, no? O sea, no tiene políticos propios. Y pues no nada más el PAN es el que está perdido. De los partidos fuertes estaba en ese entonces, o sea, todavía en las elecciones pasadas, pues el PRI era el partido del pueblo. El segundo en custodia. Hoy, no nada más el PAN es el que está, ni sus luces, y no tienen ni pies ni cabeza, aunque ellos refieren que sí, que son unidos, lo que quieran, pero pues no tienen ni pies ni cabeza como partido, y pues ya es muy poca gente que los quiere. O sea, ya es muy poca gente que les creen, ¿no? Fíjate que sí, y además, bueno, regresando aquí, por ejemplo, a Puebla, pues el gobernador pues en espera de que llegue el verdadero, ¿verdad? O sea, el que ahorita lo tienen ahí en calidad de figura oficial para que le dé legalidad y certeza al proceso político, pues está jalando también muchos cuadros priistas, ¿no? Entonces esto pareciera que realmente pues hay esa frase dentro del vulgo, dentro de redes sociales, dentro de medios que finalmente dicen que es el primor, ¿no?
pues no sé cómo vaya a jugar acá en Puebla esta frase, pero pues ciertamente hay un enraizamiento, más que enraizamiento, hay un regreso de capitales priistas locales al gobierno que está en turno, ¿verdad? Entonces pareciera que, bueno, darles vida, sacarlos al escaparate de la política, de alguna forma es renovarlos. La pregunta es, ¿alguno de esos cuadros, o ya está pactado que algunos de esos cuadros, o la mayoría de esos cuadros, se conserven en el caso de que llegue un gobernador de extracción morenista? Entonces sí valdría la pena la palabra esa que circula de primor, no tengo claro, pero ciertamente la maniobra política es volverles a dar escaparate a cuadros priistas. A final de cuentas, bueno, pues Puebla siempre ha sido muy conservadora. Es una pena, fíjese que tanto en el PRI y en el PAN, ahorita que lo tocabas, Manuel, que me parece muy bien, que de repente se pasen llorando como mujeres lo que no fueron capaces de defender como hombres. Porque si ciertamente el exgobernador Rafael Moreno Valle llegó y se apoderó justamente del PAN, pues ¿dónde estuvieron los cuadros tradicionales del PAN? Usted recordará que elementos como por ejemplo Francisco Fraile, pues ya a últimas fechas era vocero de la gobernadora que fue electa Marta Erika Alonso, y Francisco Fraile fue uno de los mejores o de los más tradicionales cuadros panistas, ¿no? Y hablando de los priistas, pues en tiempos del exgobernador Rafael Moreno Valle, pues todos creo que no tuvieron mucha participación política, y no precisamente porque los reprimieran, sino quizás fue una manera muy convencional de verlo. Es decir, en Puebla sí hay grandes deudas, yo creo, políticas, que definitivamente las hay. Yo creo que son de esos dos cuadros de expresión política, tanto del PAN, que no supieron defender lo suyo, como del PRI, que se les hizo más cómodo quizás no sé, ser unidireccionales, ¿verdad? Entonces, bajo ese sentido, qué pena que todos los ideales, que recuerde usted que cuando hay ceremonias, los héroes que nos dieron patria y bla 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 bla. Decía ese extraordinario escritor en El otoño del patriarca, es una de las obras más hermosas, Gabriel García Márquez, que un país sin héroes es como una casa sin puertas. Y bueno, pues aquí se hicieron valer las puertas y se siguen haciendo valer las puertas, aunque ni abran ni cierren nada y ni pueda usted entrar ni salir hacia ninguna parte. Esto me recuerda el libro de Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia le pregunta al conejo que si va en buen camino, y entonces el conejo le responde a Alicia y le dice: ¿a dónde vas? Y Alicia le responde: no sé. Entonces el conejo le dice: vas bien. Yo creo que eso es lo que hoy podemos ver del resultado, por más baños de pureza que se quieran dar ambos institutos políticos. Bueno, más bien los participantes de los institutos políticos, porque los institutos políticos no fallan. Los que fallan son los hombres, que no saben defender como tal, y las mujeres que actúan dentro de estos institutos políticos. Pero vamos a ver, Manuel, cómo viene el asunto, pero sí es como que bastante complicado volver a ganar la credibilidad, la poca credibilidad que ya de por sí traía. Y es que en el frutero, haciendo referencia a lo que mencionó, lo que así decías, el frutero necesita fruta fresca. Sí. Porque ahorita la fruta, para así llamarlos, o sea, todos los políticos, pues ya están pasaditos de maduros, ¿no? Fíjate que, bueno, yo creo que sí, además de pasados de maduros, ya están pasados de vistos. A todo mundo pareciera que de repente, ¿qué cuadros van a poner, por ejemplo, el PRI y el PAN, si definitivamente pues no tienen mucha cara que dar? Porque si tuvieran cara, yo creo que la misma gente les aplaudiría. Y por otro lado, el logo moreno verdaderamente es avasallador. Sí, no, necesitamos fruta de temporada ahorita. Y la pregunta es, fíjate, es una pena porque pues en la política se generó mucho el nepotismo, el hecho de que sus familiares trabajaran en donde
estuvieran ellos los principales figuras del momento. Y yo creo que por favorecer tanto esa idea de familia, se les olvidó la familia institucional, se les olvidó la oportunidad de darle a gente con talento, aunque fuera desconocida, aunque no tuviera el pedigrí, con perdón de los perros, de política, pues que sí tuviera las capacidades, que sí tuviera la visión, que sí tuviera las ganas, pero pues definitivamente no se generó, sino más bien se favoreció el nepotismo en ambas facciones. Y yo creo que eso es lo que realmente ha venido a abortar la credibilidad, y por eso la sociedad definitivamente cree más hoy en las decisiones que está tomando el presidente López Obrador que en los institutos tradicionales, ¿no? Tuvieron la oportunidad, hubo 2 administraciones nacionales panistas, 80 y tantos años del PRI en el poder, ganaron la experiencia, pero yo creo que en ese sentido la codicia fue algo que les ganó, fue algo que la concupiscencia política, válgaseme la expresión, los rebasó. Y bajo ese sentido, pues hoy la ciudadanía no ve más que de una manera unidireccional, y que también es un riesgo, ¿verdad? Porque pues yo creo que lo que gana y lo que abona a la República es la diversidad de puntos de vista, es la pluralidad en los enfoques, y finalmente el concertar hacia dónde nos debe de ir bien a todos en base a los pros y los contras. Pero bueno, pues no se puede dar una manera democrática y republicana, porque la verdad es que hoy pues no hay contrapesos, ¿no? La gente a nivel de política intermedia, cuando estaba el PRI, cuando estaba el exgobernador Rafael Moreno Valle, pedía contrapesos. Bueno, hoy esa ciudadanía va a tener la oportunidad de decidir si quiere una elección sin contrapesos, que es lo más seguro. Pero volvemos al tema de las instituciones políticas y como responsabilidad social, que mañana no lloren como mujeres lo que no saben defender como hombres, y que quede claro que no es una palabra misógina, no. Es un dicho populachero, popular, como dicen los intelectuales, que pertenece a la subcultura popular, acuñada desde el siglo XX, para que después no haya aclaraciones misóginas, porque de repente también todo el mundo se cuelga con eso. En lugar de hablar de los verdaderos problemas del país, es más fácil sacar a las mujeres para cualquier cosa, limpiar y tapar cualquier cosa. Y acá pues nosotros no colaboramos en tapar las cosas, porque son dichos, como insisto, pues yo creo que de algunos que nos escuchan pues ni habían nacido cuando esa frase ya fue hecha. Y es totalmente preocupante ver este tipo de problemas políticos que existe tanto aquí en Puebla como pues, en el país entero. Y sí es muy preocupante estar pensando, primero, que ahorita Andrés Manuel López Obrador ya va a policializar a los militares. Sí. Y que pasa al Senado, a ver. Sí. Pasa al Senado. Y que aparte de eso, él está tratando de defenderlos, diciendo que los militares es pueblo uniformado. Sí, tiene razón. Pero resulta que muchos de nuestros policías que tenemos, pues también es pueblo uniformado, porque pues no son extraterrestres, hacía referencia a un programa pasado, ¿no? Pues que creen, también es pueblo uniformado. El problema será, pues aquí vas a poner, porque pues no es lo mismo meter a un policía o a un militar que pues tiene malas mañas, que a uno que está regido por la Constitución, amor a la patria y todo esto. Y sí es complicado estarlos buscando, porque pues dime qué mexicano no va a hacer un policía mal uso de sus poderes, ¿no? Pues tiene malas mañas. Fíjate que ahorita que hablas de mal uso de los poderes, y no nos vamos a separar del tema, pero yo creo que hay algo bien interesante ahora que estaba en discusión en San Lázaro, la propuesta de la Guardia Nacional, y es la penosa renuncia de activos, de legisladores del PRD, en los que anunciaron públicamente 24 horas antes de que se votara la iniciativa de la Guardia Nacional su renuncia al partido.
partido, que eran 8 elementos que justamente necesitaba Morena para obtener la mayoría en la legislatura federal. Bajo ese sentido, fíjese que, bueno, ¿cómo podemos observar que el chapulinismo, cómo podemos observar que la falta de convicción, cuando van legisladores, bueno, aspirantes a legisladores, cuando van aspirantes a senadores, cuando van aspirantes a ediles municipales o auxiliares, van y se registran por un logo, se registran por una marca, por un instituto político y aseguran que van a componer el mundo y 2 mundos si es necesario? Pero ya que están empoderados, es muy fácil cambiar esos ideales, esas promesas que le hicieron a usted, esas promesas en las que creyó usted, porque definitivamente lo dejaron bailando. ¿Cómo van a poder defender bajo ese logo de los ideales de ese instituto político las promesas que usted le hicieron? Y si usted recuerda que el presidente está en una franca lucha y sorprendente contra la corrupción, pues yo creo que si esto de cambiar de bando, de cambiar de instituto político como quien se cambia de calcetines, y lo voy a dejar de ese tamaño, pues también habla pues de tener unos ideales corruptos, de tener un alma corrupta, convencional, porque a final de cuentas, ¿hacia dónde se van a enfocar? Pareciera, y válgaseme la expresión, cuando usted, como en cualquier estado de la república, y no le digo si es legal o es inmoral, amoral o contramoral, no, vamos poniéndolo en el ejemplo en que se lo menciona. Cuando usted ve unas señoritas vendiendo sus atributos en la calle pública, así, en la calle pública, para que suene tautálico, pleonásmico, bueno, pues así, usted, ¿qué les ve? Además de lo importante, la cara, el rostro. Pero ante este tipo de personajes que cambian de bandera, que cambian de instituto político, como quien cambia de calcetines, pues sabe usted que ni la cara les puede usted ver, y eso es justamente corrupción. Yo no sé qué partido los vaya a acoger, ¿verdad? Pero definitivamente eso, yo insisto, en comparación a ese nivel, pues sabe, y que quede claro una cosa. El decir ese nivel no significa que las personas que venden sus atributos sean menos. No, merecen respeto, merecen todo tipo de seguridades. ¿Y sabe usted por qué? Porque tienen el valor de enfrentarlo dando el rostro, no ocultándose tras trajes y perfumes finos, no ocultándose bajo las imágenes, bajo el cobijo político, jugándose el pellejo. Porque si usted recuerda el número de feminicidios, insisto, estas personas que venden sus atributos merecen respeto y seguridad. Y válgaseme la comparación, pero de ese tamaño, ojalá que cualquier político que cambie de bandera como quien se cambia de calzones, pues ojalá lo menos que le pueda usted ver es la cara. Y ahí no aplicaría lo de es de sabios cambiar de opinión. Fíjate que pareciera que yo creo que sí, es una frase hecha hablando estrictamente de sabiduría, pero estamos hablando que la política, más que beneficio social, son convencionalismos. Bueno, son beneficios personales, ¿no? Vamos a hablar de convencionalismos porque para decir que son beneficios personales tendríamos que comprobárselo. Que ahí hay muchos exgobernadores, mucha gente a nivel nacional. Acuérdese usted que hasta el mismo Chapo anduvo con una legisladora. O sea, vamos a dejarlo en convencionalismos, en que hay conveniencias. Si eso les genera riqueza o no, no lo sé, no se lo podemos probar. Pero convencionalismos, sí. ¿Y sabe qué? Pues al oscurito. Y curiosamente, las que están en lo semioscurito, pues lo hacen a la luz pública. Entonces, yo insisto, pareciera que a veces, y vamos poniéndolo, qué es legal y qué es amoral o inmoral, porque la comparación que estoy haciendo es ofensiva, sí,
para las compañeras que ven sus virtudes, por supuesto que para ellas es ofensiva, y desde aquí les expreso, válgaseme la fraseología, mis más sentidos respetos y mis más sentidas disculpas. Pero era necesario, porque de repente dentro de la fraseología coloquial mexicana hay una frase que es bien fácil referirla acerca del elemento maternal del otro, y fíjese usted que no, porque resulta que las que están en penumbra están a la luz pública, y los que debieran de estar a la luz pública, haciendo la luz pública, están en lo oscurito. Entonces, pues no hay comparación. Así que con todo respeto a todas aquellas personas que se dedican al arte de la prostitución, mis más sentidos respetos, y les ofrezco una disculpa por la comparación. Sí, porque no le dan la talla, ¿no? Claro que no, claro, de ese tamaño. Y es que, pues es que, Toño, esto se ve todos los días. O sea, fíjate, ¿cuáles? ¿Las chicas o los otros? Bueno, de los dos. Porque mira, si tú vas a la fiscalía y agarran a un pobre cristiano que se estuvo, no sé, robó un celular, algo, ¿cuánto tiempo le meten de prisión? O sea, haya o no haya pruebas, Bueno, de los dos. Se lo metan a la prisión. Pero ¿cuántos ladrones de cuello blanco han tenido sus denuncias y pues la fiscalía o la procuraduría pues hacen absolutamente nada? No hay pruebas. Fíjate que me llama mucho la atención de repente acciones, acciones como la de que metieron a la cárcel, bueno, que lo sometieron a carpeta de investigación, correctamente hablando, ¿verdad? Sí, así es correcto, ¿verdad? Al juez que allá en Veracruz les tiró vía libre ahí a esos jovenzuelos denominados los porquis por violación de una joven, ¿no? De una adolescente. Y ese ejemplo a nivel nacional, pues durante las declaraciones de la rueda de prensa mañanera del presidente, pues definitivamente causa impacto. Pero son hechos así súper enormes. La pregunta es, bueno, eso porque fue un impacto mediático en su momento verdaderamente impresionante. Pero ¿qué pasa con la señorita de la unidad habitacional? ¿Qué pasa con la chica de allá de la Junta Auxiliar? Yo creo que también merecerían la misma atención, el mismo alboroto mediático, en el que pues no importa, Juanita Pérez, ¿no? Sabe que ella se le resolvió el caso, porque también merecen atención, no nada más porque se causa impacto mediático, pues entonces se atienda, ¿verdad? Yo creo que eso es una deuda enorme que tiene el sistema político de otorgarnos una justicia rápida y expedita, que además así lo denominan ellos, los que sí saben. Por cierto, un saludo a la licenciada Victoria, que hoy no vino, es abogada en leyes, más bien es licenciada en leyes, que quede claro, no, ella sí es licenciada, ella sí tiene su título, no como otros, pero bueno, ella sí. Pero esto me recuerda a lo mismo, ¿no? Que los que saben del tema hablan que la justicia sea rápida y expedita. Rápida en dónde, y expedita en dónde. ¿O para quiénes? Y esto se oye exactamente igual que en las ceremonias, por todos esos epítetos, enunciados y remembranzas de los héroes que nos dieron patria. Pues yo creo que si volvieran a nacer se morirían de decepción. Así para acabar pronto, ¿no? Yo creo que eso es una de las situaciones que hoy en día, pues ojalá, ya que el presidente tiene ganas de acabar con toda la corrupción, que se está sacando trapitos al sol de todos los expresidentes que han llevado las riendas de este país, y bueno, pues ellos también le están contestando, y pareciera que todo esto abona a que más la sociedad crea en él. Y sí, él tiene un crédito en este momento impresionante, pero bueno, más adelante vamos a ver los resultados económicos, porque pues al mexicano, donde siempre lo ha apretado los otros gobiernos, que usted debe de juzgar cómo fueron con usted, pues donde más nos han apretado es en el escaso salario, en el escaso poder adquisitivo del salario, en el escaso, pues vaya, hasta la escasa alimentación. Si usted recuerda, si hace memoria histórica, me refiero en ese aspecto, porque seguramente puede usted ser muchísimo más joven, pues usted compare la estatura promedio del mundo asiático durante
bueno, más bien post Segunda Guerra Mundial, y compare usted la estatura de los pueblos asiáticos hoy en día. Ahora yo se la voy a poner al revés, válgaseme la expresión, con todo respeto. Compare usted la estatura promedio de los mexicanos después de la Guerra de Independencia y compárela usted. En porcentaje, ¿quién nos gana? Y la pregunta es ¿por qué? Del tema que estamos hablando. Pues porque nos han apretado hasta en la alimentación. ¿Con qué madres va usted a comer? Todo cuesta. Yo creo que esas enormes deudas que, insisto, hoy las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador nos está llevando de repente a los reflectores, por supuesto graves, ¿no?, de la industria del robo en hidrocarburos, nos está llevando al combate a la corrupción, a los entredichos de corrupción de todos los expresidentes. Pero y todo eso suena muy bien y la gente hace que crea más en él y el crédito que cada vez le otorgan es mayor. Pero yo creo que más adelante se va a ver la cuestión de la bolsa, la cuestión de la economía. Esto me recuerda al tema que estabas tocando la semana pasada, Manuel, acerca de las guarderías, ¿no? Si no hubiera sido tanto negocio, ¿por qué la gente protesta? De repente escucha uno a ciertos empresarios que dicen, es que ya no me es negocio y voy a cerrar. Está bien, y muchos que de verdad consiguieron una lana, que son emprendedores, que quizás no merezcan el título de empresarios, pues de verdad cierra, se lo lleva el carajo, ¿no? Pero cuando usted protesta y protesta y protesta que pues usted casi era la hermana Teresa de Calcuta en la atención a los niños, pues la pregunta es, bueno, si ya no le es negocio, pues cierre y dedíquese a otra cosa como cualquier persona, ¿no? Incluso ahorita, viendo los números, sí convendría. Conviene por mucho, por mucho. Vamos a poner una. Sí, no, claro. Vamos a llorar y que nosotros sí atendemos a todos los niños y además hacemos manifestaciones en donde, digo, nadie debe de ser juzgado por su apariencia física, ni por su vestido, ni por su manera de hablar, ¿no? Pero compare usted un maestro de una junta auxiliar, de una comunidad lejana, y compare usted al promedio de las personas que tienen estancias infantiles. La diferencia es enorme. Claro, hay atención a niños, pero ¿sabe usted por qué se visten mejor unos que otros dentro de la sociedad? Pues porque tienen más lana, sí, ¿no? Y se ven los vehículos, o sea, unos camionetos, ¿verdad? Sí, no, pero sí es conveniente, o sea, la semana pasada lo refería también la abogada, ya con el dinero que va a dar Andrés Manuel López Obrador, que son 1,600 bimestrales, sí, pues uno ya puede meter al niño, sí es conveniente, o sea, y fíjate que es curioso esto. Y sí es muy bueno porque las instancias lo que hacían es, tienes el apoyo de Suar, que era por donde ellos recibían el apoyo, y aparte te tengo que cobrar 800 pesos porque mis instancias es de 1,500, 1,600 pesos, y ellos me dan una parte y tú pones la otra parte. Si hacemos cuentas, pues pagamos. Y aparte, fíjate, como ciudadanos sí se pagaba lo mismo. Fíjate que yo creo que hay una cosa bien entendible, ¿no? Finalmente la poca, nula transparencia de Excedesol para poder transparentar esto. Por otro lado, los mismos dimes y diretes de cada instancia acerca de que si nombrando acerca de la capacidad de las personas que atendían ahí, y por otro lado, pues como siempre, el compadrazgo y el amiguismo. Y la pregunta o la respuesta o los resultados o las condiciones son bien sencillas. Si usted pone un negocio, cualquiera que ésta sea, y que no me digan que una estancia infantil no también tenía avisos de ganancia, y si desde el momento en que tiene ganancia se llama negocio, y bajo ese sentido, si no le conviene, pues cierre y váyase. ¿Para qué generar tanto escándalo y decir que, inclusive a nivel mediático, que el abuelito
no tiene la capacidad para cuidar al nieto. Bueno, hay un pequeño detalle, y válgaseme, lo hemos mencionado más de una vez, en casa se generan los valores, porque las escuelas son para dar cultura, son para dar otro tipo de virtudes, no son para generar valores. Los valores se dan en la casa, y esa manera tan despreciativa de hablar de las personas de la tercera edad, de nuestra propia familia, y decir descalificarlos de facto, pues en primer lugar es una falta de sensibilidad. Y por otro lado, había que ver en esas visitas relámpago si cada una de esas personas que atendía ahí tenía la preparación y la capacidad, porque no sé usted qué experiencias tenga con eso, pero yo tengo una conocida que tiene un bebito con problemas de diferenciación de capacidades, y en más de una estancia infantil pues no le aceptaron a ese niño precisamente porque tiene este tipo de diferencias, ¿verdad? Y sabe que es muy fácil escuchar a gritos mediáticos que recibían a todo el mundo y que les daban mejor que atención que su casa y que comían mejor. ¿Alguna vez se filtraron las maneras en cómo se preparaban los alimentos para los chiquitos? ¿Alguna vez se vieron los ejercicios de estimulación temprana que supuestamente les daban? ¿Alguna vez alguna de estas estancias tuvo la sensibilidad de transparentarlo públicamente para que se viera la eficiencia y las capacidades de estas estancias? No sé cuántas lo hicieron, yo no vi ninguna. ¿Usted que escucha, vio alguna? Pero hay unas que sí valen la pena, ¿no? O sea, como todo en la vida. Como todo, hay unas que sí pues vale la pena llevar a la criatura o a la bendición ahora nombrada a ese tipo de estancias, pero hay muchas, la gran mayoría no. Digo, tenemos el ejemplo de BC. Ahí está, ¿no? O sea, y no vamos lejos, que sí, pues vale la pena. Y muchos se centraron en eso, están diciendo, no, queremos las respuestas y ahorita somos fue una, pero ¿de cuántos casos hubo, no? ¿Y cuántos callaron? A veces fue muy sonado porque pues resulta que eran familiares de personas que estaban dentro del ámbito político, pero pues ¿cuántas no? Así, al final, ¿cuántas estancias no son del vecino que pues, vio que su casa, bueno, en su casa podía recibir una ayuda por parte del gobierno cuidando niños y lo metía, lo abría sin preparación, sin nada? Fíjate que por eso te digo, ¿no? ¿Cuánta de esa gente tuvo la sensibilidad de transparentar sus capacidades? Porque tienes toda la razón, y además yo no estoy barriendo genérico, yo estoy hablando de la manera en cómo hoy se presentan, y bueno, de la misma manera en que hoy pelean el derecho a que no se les quite el subsidio, que además es un chorro de lana, son 4,000 millones al año, o sea, de la misma manera debieron de haber tomado las medidas de demostrar su capacidad, y como dices bien, ¿cuántas de esas eran derechas con personal capacitado y cuántas de ellas eran de favoritismo? Porque que las que son derechas son las que no han dicho ni pío. Es por eso, entonces, ¿sabes qué? Digo, imagínate una persona no capacitada, una persona nulípara, además, ¿qué cosa hace cuando un niño broncoaspira, cuando un bebé broncoaspira? Si no tiene la capacidad o no tiene la preparación. ¿Estamos hablando de supuestos? No. ¿Sabe qué? Los bebés broncoaspiran frecuentemente precisamente porque están en ese periodo de adaptación después de haber sido alumbrados por su señora madre. O sea, y estoy hablando de cualquier mujer que tenga la virtud de ser madre. Desde la persona que pueda estar en el lugar más remoto de cualquier junta auxiliar o comunidad, hasta la persona que sea la segunda mujer más rica del planeta. Bajo ese sentido, el proceso es exactamente igual. Pero ¿cuántas de esas personas, volvemos al tema, estaban capacitadas? Y hoy todo el mundo protesta y llama la atención y quieren, pues yo sí siento que las medidas que se están tomando, yo insisto, son fuertes, pero quizás sí sean necesarias para sanear, para demostrar que esto va con todo el mundo, y también que como sociedad pues somos responsables de lo que hacemos y de lo que decimos, porque eso es algo también bien importante. Imagínate la atención a una persona de la tercera edad con problemas de movilidad, o imagínate la atención a un bebé con problemas de alumbramiento, y que definitivamente pues sí se requiere personal capacitado, y si no, cuando menos, así como en el extinto y viejo siglo
siglo XX, una comadrona, pero esas chipocludas. Sí, ¿no? Porque finalmente, sí, ¿sabes? Pues yo creo que para cualquier madre, para cualquier padre, lo más importante, lo más hermoso que le ha sucedido en la vida, pues una comadrona, pero. Entonces imagínate la confianza de dejárselo a una persona que pues dice que sabe. No es una decisión fácil, no, y que además sabrá Dios cómo tengas que partirte el lomo para poder completar el pago para que tu hijo tenga o tu hija tenga esta atención. Y eso no se lo vas a dejar en manos de cualquier hijo de vecino, ahí sí, ni de cualquier recomendado o recomendada, o de cualquiera que pues, después de ser grilla política pues le dieron una instancia para que no se quedara sin presupuesto. No, sí se requiere verdaderamente transparencia, sí se requiere que se demuestre quiénes son capaces y sobre todo que bueno, pues, les guste o no les guste, pues una decisión del presidente. Sí, pero fíjate que el presidente está en lo correcto por estar atacando todo este tipo de corrupciones, por todos los desfalcos, por todo lo demás. Pero ustedes cuidado también lo importante. O sea, él quiere ayudar al pueblo y bueno, lo está haciendo de alguna forma, ¿no? Pero pues ya descuidó a los de abajo, correcto. O sea, está tan metido en atacar a los de arriba que pues, los de abajo sí lo apoyamos, pero pues cuánta inseguridad hay todavía, ¿no? No es producto de administraciones pasadas, ¿no? Pero pues ya no así, ¿no? Es cuestión de voltear también de repente. Fíjate que yo tengo una inquietud, ¿no? La verdad, acuérdate que Obregón durante época de la Revolución pues todo lo cerraba a cañonazos de 50,000 pesos y que además pues quién se iba a resistir, ¿no? Y hoy en día también tenemos una política, válgaseme la comparación, similar, ¿no? Pues, ¿sabes qué? A partir de mañana vamos a declararnos ninis, ¿no? A ver si nos la valen, ¿no? Luego a mí, por la edad, y a ti también, ¿no? A ver si, y vamos por nuestra lana, porque a los niños ves que ya va a haber lana, va a haber apoyos laborales, a los jóvenes universitarios pues también más lana, a las personas de la tercera edad más lana, a las mamás solteras también más lana. Es decir, pues yo difiero de que se nos está olvidando, porque a la sociedad se le está prometiendo que se le va a dar lo suficiente para completar el resto, ¿verdad? Bajo ese sentido, pues a mí sí me llama mucho la atención pues todo este tipo de apoyos que antes se daban a través de las instituciones, ¿no? Las diversas dependencias. Esas dependencias hoy se sabe por propias palabras del presidente en turno que pues sacaban su mochada para sus gastos, no creas que para carros de lujo, no creas que para edecanes, era para gastos necesarios, ¿no? De ahí bajaban los recursos, ¿no? Pues si había campañas, pues también había que apoyar a los pobres, ¿no? Porque pues, pobres no les daban mucha, y ya lo que sobraba pues ya se los aventaban ahí a los que originalmente les iban a llegar. Claro, ándale, a la prole pues ya le daban su migajita, ¿no? Hoy no. Sí sobraba. Sí sobraba, porque pues más de un programa varias veces se paró precisamente porque o no alcanzaba a llegar, a eso me refiero, no creo usted, o sea, sí había, pero no alcanzaba a llegar. Entonces hoy en día pues no, hoy es personalizado y directo, y eso también, fíjate que ha generado mucha empatía, el hecho de que los depósitos sean personalizados, es decir, ya en los mandos intermedios, no, pues es que de repente se traspapelan los cheques o ese tipo de, ¿no? Entonces hoy ya no, ándale, ¿no? Que de repente veías una deca nueva, o un auto, una camioneta, porque autos no, camionetas, ¿no? Blindadas. Pues con todo tipo de lujos, ¿no? Porque ves que aquí en México para parecer político, ¿qué tienes que hacer? Una camioneta. Si vas en tu coche como el presidente, pues la verdad es que pues sí, ¿no? Sí, que la verdad. Porque creo que eso está dentro de la lista de requisitos para ser político o figurar en la política. ¿Qué? Tener camioneta. Sí, tener camioneta, porque aunque no tengas, no sé de dónde salen, pero llegan, sí, ya. Fíjate que esos regalos son muy recurrentes de requisitos para ser político. Lamentable es, fíjate que yo creo que hoy en día es lamentable que las camionetas pero se siguen dando. No, y seguramente se seguirán dándose hasta que verdaderamente bueno, aquí sí, no estamos a favor de nadie, ¿no? A ver si de veras la cuarta transformación va a alcanzar todos los rincones de México para que ya ni se diga el que robé poquito, ni tampoco se diga el que pues si no eres político si no llegas en camioneta.
porque eso es algo que verdaderamente sí da mucho a qué decir, ¿no? O sea, una camioneta nueva, último modelo, chofer, y pues imagínate, ¿no? Todos los gastos que pero fíjate que es muy curioso, los mexicanos somos así. ¿Qué? Somos más racistas, por una forma de decirlo. Escuchaba yo la vez pasada, bueno, y también hice referencias sobre algunas cosas, pero es chistoso. Blanco corriendo es atleta, un negro corriendo es ratero. Sí. Sí, o sea, y así somos, ¿eh? Si tú ves a una persona de blanco, una persona blanca con una bata blanca, es doctor. Si ves a un morenito con una bata blanca, trabaja en una farmacia. Es el carnicero, ¿no? Sí, ¿no? Aparte. Sí. Entonces, así somos, ¿eh? Y que es lamentable que pues desde abajo seamos así, como referimos, ¿no? O sea, para poder ser un buen político debes de tener una muy buena camioneta. Fíjate, entonces pues no se va. Tocas uno de los puntos quizás más sensibles que ciertamente atravesamos como sociedad, ¿no? Y que yo creo que también esa cuarta transformación a los que verdaderamente votaron por el presidente actual, de verdad la tomen ellos en su propia vida, ¿no? Es cierto, ¿sabes? Lo primero que hacemos nosotros es ese desprecio marginal hacia nosotros mismos, ¿no? Quieres ofender a alguien y ¿qué le dices? Hijo de tal por cual indio, ¿no? Y pareciera que además está fuera de contexto, porque pues aquí no son las Indias como pensaba que se iban a descubrir Cristóbal Colón, no, curiosamente no, pero pues se quedó la frase y es una frase hecha, ¿no? O sea, pero sí, efectivamente, ojalá esa cuarta transformación de aquellos que votaron por el presidente actual, ojalá también la lleven a sus vidas, ¿no? Y ese tipo de expresiones, como esa de hijo de tal por cual indio, o la que yo me refería hablando del elemento materno y hablando de las señoritas que venden sus virtudes, pues ojalá también las vayamos haciendo a un lado, porque tienes razón, también, ¿sabes? Mientras tengamos ese pensamiento clasista, pero además de clasista, ¿sabes qué? Fíjate que yo creo que es codicioso. Como somos un país jodido, no jodido en el aspecto de recursos, sino jodido porque nos han saqueado y porque nosotros lo hemos permitido y porque también a uno le gusta hacer, como dijo el expresidente Peña Nieto, es que la corrupción es cultural, ¿no? Pero fíjate que somos ambiciosos y de mala manera, no tenemos una ambición, válgaseme la expresión, orientada. ¿Qué codiciamos? Lo que vemos en los demás camionetas, vemos mujeres hermosas de esas de calendario, vemos casas enormes, casi castillos, y somos codiciosos, y eso mismo nos genera una concupiscencia en el alma que somos capaces de hacer, deshacer y vender y no vender a los demás dentro de esas arrastramiento de pasiones humanas. Claro, un individuo con esa falta de talante y con esa falta de madurez, cuando llega a ocupar una posición o un escaño con poder político, pues es un hijo de maíz. Así. O sea, si te le atraviesas te la va a pasar por encima. Digo, la camioneta. Sí, claro. Sí, oiga, ¿sabes qué? Verdaderamente eso se debe a la codicia. Porque pues de comer frijoles a comer caviar, pues la diferencia es enorme. Y luego de qué manera. Sí, oiga. No, y es que el mexicano es así, o sea, es curioso porque no sé si no entendemos que pues, a pesar de que ya tenemos un presidente que está luchando contra la corrupción en las altas cabezas o en las altas élites, y eso era lo que iba yo a referir. Nosotros no hemos entendido que para que tengamos un cambio bueno y verdadero tenemos que hacerlo desde nosotros mismos, desde casa, desde los valores, desde que si no es tuyo no tienes por qué tomarlo, desde ahí, que si ves a alguien necesitado tienes que tenderle la mano, no para empujarlo, sino para ayudarlo, sacarlo del hoyo. Y no estamos acostumbrados a eso, no tenemos esa naturaleza de ayudarnos, sino todo lo contrario, echarnos en cara un chingo de cosas y que aún así no entendemos y queremos que alguien más nos resuelva nuestros problemas. Sí, tienes toda la razón, fíjate, nos falta abonar a ese pensamiento y esas actitudes humanistas, ¿no? Yo recuerdo a un extraordinario cantautor que decía que
que un hombre sin sueños, pues a lo más que puede aspirar es a ser un hombre. Y ese hombre, a lo más que le puede llegar a suceder, es ser un ciudadano. Porque un ciudadano es un hombre que espera que hagan otros por él lo que él no es capaz de hacer por sí mismo. Y de repente eso sí pega mucho en lo que estás diciendo, ¿no? En el que estamos esperando que los demás hagan por nosotros lo que nosotros no somos capaces de hacer. Y tenemos ejemplos a nivel mundial acerca de cómo una sociedad que se propone que cada uno de sus integrantes trabajan y se esfuerzan en lo que quieren y en lo que sueñan, llegan a ser mejores que su mismo sistema político. Y aquí eso es cierto. Los mexicanos nos gusta chambear, nos gusta trabajar, pero no tenemos herramientas, no somos emprendedores. Y ciertamente hay más malos codiciosos que quieren llegar a tener camionetotas que gente que está dispuesta a partirse el lomo para sacar adelante a su familia y progresar, porque dicen que eso es de gente pendeja. Sí. No sé. Vamos poniendo las cosas como son. ¿Sabes qué? Sí. Yo creo que bajo ese sentido tienes razón, Manuel. Ese pensamiento humanista y ese que se ha perdido, porque hoy cada quien ve para su santo, aunque te estén apretando el cuello, se voltean, les vale un sorbete. ¿Quieres subirte al autobús ruta? No te dan de patadas para que no te subas de codazos. O sea, ¿a dónde está el humanismo como sociedad? Eso es cierto. Hoy cada quien ve para su santo. Ya no existe. Pero sí exigimos. O sea, sí somos buenos para exigir. Oye, ¿por qué no haces? Oye, ¿por qué no dices? Y nosotros no tenemos la capacidad de poder hacer algo por nosotros. Fíjate que debido a ese pensamiento humanista hemos caído en la barbarie. De lejos de capturar al ladrón, al violador, a eso y sujetarlo a un proceso, ya no creemos tan en nadie ni en nosotros mismos, que preferimos ahí volvernos animales, no pobres animales, válgase, no, volvernos bestias y echarle gasolina y un cerillo y ver cómo se está quemando ante, no sé, la frialdad de una sociedad deshumanizada. Sí, el tipo es culpable de algo, pero tener el valor, la deshumanización. Es que ya no es valor, eso ya no es valor. ¿Dónde están los valores cristianos, católicos, ortodoxos, musulmanes? En México hay diversidad y además derecho a creer y profesar la religión que uno quiera. ¿Dónde están esos valores? Es que ya no es valor, eso ya no es valor. Y los que dirigen también ese mundo espiritual, ¿dónde está su chavo? Pareciera que hoy todo el mundo vive aislado, por lo que mencionabas. Cada uno está en lo suyo. Si quieren venir acá, que vengan. No les voy a contar nada y les voy a decir que hagan nada. Que hagan lo que les dé su tal por cual gana. Y la sociedad cada vez está también más violenta, con menos valores, más tecnologizada. ¿Y sabes qué? Esto genera likes en las redes sociales. Que me den 50 likes aunque prenda yo a mi compadre. O sea, le voy a echar gasolina. Que se haga viral, cabrón, ¿no? O sea, y si lo subo a YouTube, ¿sabes qué? Sí, Manuel, ¿sabes qué? Ya vivimos verdaderamente, también necesitamos generar y crear conciencia. Antes se decía, estas notas fuertes eran asombro, era causa de asombro para toda la población. Hoy es el pan nuestro de cada día. Y ahora alguien que hace algo humano, por conciencia, eso ya espanta y asombra a toda la gente. Si notas la diferencia que hay. Sí. Entonces, es totalmente molesto y de verdad muy lamentable y de alerta para todos, porque no puede ser de esta forma así tan cruel ni tan despiadada. Es totalmente... Pues no, Manuel, algo con lo que quieras cerrar. Nos vamos, terminó nuestro tiempo por esta semana, esperamos contar con su presencia la próxima. Algo con lo que quieras cerrar. Sí, no se les olvide, les doy mi Twitter, es @LipManuelM para lo que quieran decirnos, los contestamos inmediatamente, y pues ahí nos puede decir si los temas van bien o podemos quejar otros temas más. Ustedes nos van avisando. De todos modos, pues que tengan un bonito fin de semana y que tengan muy buena tarde. Amigos, a ustedes que hicieron favor de escucharnos, José Antonio Ramírez le expresa toda mi gratitud y todo mi agradecimiento posible, esperando que tengas un excelente fin